Este año el Museo de San Isidro lamentablemente no va a poder abrir sus puertas el día 15 de mayo como era habitual, para que los visitantes puedan hacer la tradicional visita a los evocadores espacios y las colecciones relacionadas con San Isidro y Santa María de la Cabeza. Por ello, hemos pensado en esta presentación para que todos puedan disfrutar, aunque sea virtualmente, del importante conjunto patrimonial que conserva el museo. El Museo de San Isidro, o de los Orígenes de Madrid, se halla instalado en el edificio que fue Palacio de los Condes de Paredes de Nava, más conocido como la Casa de San Isidro, por ser el lugar donde, según la tradición, vivió y murió el santo, que trabajaba las tierras de su patrón, señor medieval del linaje de los Vargas. El museo, situado en pleno centro histórico de Madrid, se encuentra en un espacio privilegiado, el conjunto formado por la iglesia de San Andrés y las capillas de San Isidro y del Obispo, que se alzan entre la Plaza de los Carros y la Plaza de la Paja. El edificio conserva una serie de importantes testimonios del antiguo palacio, estrechamente vinculados con la vida y milagros del santo. El célebre Pozo del Milagro y la capilla del antiguo Palacio de los Condes de Paredes de Nava, que fue construida a principios del siglo XVII sobre el lugar en el que, según la tradición, vivieron San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza, dos pequeñas habitaciones pertenecientes al palacio de su patrón Iván de Vargas. La capilla fue posteriormente reformada en 1663 y de nuevo entre 1783 y 1789, época de la que data su decoración actual. Las pinturas murales que cubren sus bóvedas fueron realizadas por Zacarías González Velázquez, pintor madrileño perteneciente a una amplia familia de artistas durante la última de las reformas citadas. El óvalo central representa la apoteosis de San Isidro. En la bóveda de la nave aparecen dos ángeles que sostienen una corona de laurel, mientras otros dos presentan una filacteria con la inscripción Hic of dormivit in Domino, aquí se durmió en el Señor, aludiendo a la tradición según la cual el santo murió en este preciso lugar. La apertura del museo no solo permitió la recuperación de un edificio histórico que había estado amenazado, sino que también supuso la reanudación de la tradicional visita el día 15 de mayo al Pozo del Milagro, donde se dice que San Isidro salvó a su hijo de morir ahogado al lograr con sus plegarias que subieran las aguas hasta el brocal. En el patio renacentista del antiguo Palacio de los Condes de Paredes, que conserva los escudos de la familia de los Lujanes, se han instalado varias esculturas que en su día formaron parte de algunos monumentos madrileños. El dragón y el oso de Madrid, obra del escultor Alfonso Vergaz, que funcionaron como caños de agua de la fuente de Cibeles hasta su retirada en 1861, y los cuatro tritones y nereidas que sirvieron de remate de las fuentes del Prado. En la galería superior del patio se han instalado dos reproducciones de las esculturas de San Isidro y Santa María de la Cabeza de las hornacinas del puente de Toledo. Las salas de San Isidro. El museo ha ido formando desde su inauguración una interesante colección sobre San Isidro y Santa María de la Cabeza que se expone en las salas dedicadas al santo en torno al patio renacentista. El conjunto de piezas muestra la vida y milagros del patrón de Madrid y su esposa, los distintos lugares, monumentos y tradiciones vinculados a ambos, así como la rica iconografía que se fue desarrollando a partir de la canonización del santo en 1622. Vida y milagros de San Isidro Labrador. La vida y muerte del humilde labrador San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid y protector de la agricultura, se apoya más en leyendas y tradiciones populares que en fuentes documentales.
Las escasas noticias sobre la vida de San Isidro proceden de un manuscrito conservado probablemente desde su origen en la parroquia de San Andrés y depositado hoy en el Archivo Arzobispal de Madrid. Con la aparición de este manuscrito, conocido como Códice de Juan Diácono, en el último tercio del siglo XIII, se origina la leyenda del santo. El códice relata la vida de San Isidro y algunos de sus milagros, aunque la narración no es muy precisa. No menciona los nombres de su patrón, esposa e hijo, ni algunos de sus milagros más conocidos. En él tampoco se dice la época en que vivió, pudiendo sin embargo deducirse de forma indirecta que debió ser hacia el siglo XII. Muerte y canonización de San Isidro. Según cuenta la tradición, San Isidro permaneció enterrado en el cementerio de la parroquia de San Andrés hasta su primera exhumación y traslado a la capilla mayor de San Andrés, que tuvo lugar, al parecer, en 1212, en presencia del rey Alfonso VIII, a quien también se atribuye el encargo del arca de madera sobre leones de piedra. El arca de madera, que se conserva en la Catedral de la Almudena, es otro de los testimonios de época medieval conservados. Este arca contuvo el cadáver incorrupto de San Isidro hasta 1620, año en que fue sustituida por otra de plata donada por los orfebres de Madrid. San Isidro gozó de la canonización popular desde el primer traslado de su cuerpo, pero sin embargo no sería hasta el siglo XVII cuando esta devoción se iría extendiendo entre los grupos sociales más influyentes de la villa y corte, con la solemne canonización del Santo Labrador junto a las de Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri, canonización múltiple que tuvo lugar el 12 de marzo de 1622, poco tiempo después de acceder al trono Felipe IV. Con este motivo se organizaron importantes fiestas en Madrid, en las que participaron los escritores y artistas más importantes de la corte. Iconografía de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Las representaciones más antiguas de ambos santos son las que cubren el arca sepulcral de San Isidro, y en ellas aparecen con la vestimenta usual de los campesinos medievales. Sin embargo, es a partir de la canonización del santo en 1622 cuando se forjan los modelos que se repetirán en España, otros países católicos de Europa e Hispanoamérica. Se le representa con la indumentaria del siglo XVII y con algunos de los atributos relacionados con sus milagros más famosos. Para San Isidro, la pala, la guijada, el azadón, el arado de mano, la guadaña, el mayal o la gavilla de trigo. Santa María siempre lleva en las manos una jarra de aceite y una vela o candela. Con menos frecuencia porta una rueca y un huso. El hijo de ambos, San Juan o Illán, aparece siempre representado en la escena del milagroso rescate del pozo, o posteriormente entre sus padres y portando un pequeño cayado y un cestito. El atuendo de ambos santos se mantiene a lo largo de los siglos, aunque con ligeras variantes según los cambios de la moda. Fuera de España, su iconografía adopta múltiples variantes en todos los países católicos de Europa, Francia, Italia, Austria, el sur de Alemania, etc. Sin embargo, es en Hispanoamérica donde se puede encontrar la más rica iconografía, reflejo de la amplia devoción a San Isidro, presente en iglesias y conventos de todo el continente. Los milagros de San Isidro, que aparecen con más frecuencia en las representaciones pictóricas del santo, son el milagro de la fuente, el de los ángeles y el del pozo. Es muy habitual que aparezcan varios milagros reunidos en una misma composición. El modelo que más se repite es el que representa la figura de San Isidro en el milagro de la fuente,
rodeado por algunos de sus milagros más conocidos, como el de los ángeles Aranda. El carácter popular de la mayor parte de las representaciones de San Isidro y Santa María se puede apreciar sobre todo en las imágenes de pequeño formato, como estas parejas del siglo XVIII, que fueron tan comunes en iglesias, conventos y capillas de las casas particulares madrileñas. Una de las adquisiciones más significativas del museo ha sido el óleo anónimo de hacia 1665 y 1680 que representa el milagro de la fuente. Esta obra presenta una variante iconográfica sumamente interesante que consiste en el protagonismo de la figura de Iván de Vargas, patrón de San Isidro, situado en el centro de la escena, arrodillado y elegantemente vestido a la moda de los primeros años del reinado de Carlos II. El museo también ha prestado una especial atención a la adquisición de obras de artistas contemporáneos que nos permiten completar la visión sobre San Isidro a lo largo del tiempo. Obras tan interesantes como los dos óleos del pintor madrileño Eduardo Vicente o la serie de figurines realizados por el escenógrafo y figurinista Manuel Comba para la película de Rafael Salvia, San Isidro el Labrador de 1963, son prueba del interés que siempre ha suscitado la figura de este santo del pueblo. El día 15 de mayo en el Museo de San Isidro. El día 15 de mayo, festividad de San Isidro, es una jornada en la que se pone de manifiesto la doble dimensión que tiene el Museo de San Isidro Los Orígenes de Madrid, como edificio histórico vinculado a la tradición del patrón de la ciudad y como museo dedicado a la historia de Madrid desde la prehistoria hasta el reinado de Felipe II. Este recorrido permite realizar un viaje de más de 300.000 años por la historia del territorio madrileño, desde sus orígenes más remotos hasta la fundación y posterior desarrollo de la ciudad en la Edad Media. La huella de San Isidro en Madrid. Madrid cuenta con una serie de lugares y monumentos relacionados con la tradición de San Isidro, que en su mayor parte se encuentran en las proximidades del museo. El itinerario de San Isidro en Madrid se debe empezar por la calle del Águila 1, donde se encuentra la capilla de la Archicofradía Sacramental de San Isidro, que según la tradición ocupa el mismo lugar en el que estuvo situada la casa donde nació el santo. El recorrido continuaría por la calle Pretil de Santisteban 3, donde se encuentra la capilla de la Cuadra. Según la tradición, en este lugar San Isidro guardaba los bueyes y los animales con los que trabajaba el campo. Este reducido espacio de apenas 40 metros cuadrados es visitable únicamente una vez al año, el mismo día de San Isidro, y tiene un gran valor histórico y sentimental para los madrileños. Conserva pinturas de los siglos XVII y XIX y esculturas de San Isidro y Santa María del siglo XVIII. El epicentro de la devoción a San Isidro lo constituye el conjunto formado por la Real Iglesia de San Andrés, la Capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés y la Capilla del Obispo en la Plaza de la Paja. La iglesia de San Andrés se halla entre dos magníficas capillas. Una es la del Obispo, concluida en el siglo XVI por el obispo de Plasencia, que albergó temporalmente los restos del santo. La otra es la de San Isidro, edificada a expensas del rey Felipe IV y de la Villa de Madrid. El conjunto, que era de una extraordinaria riqueza, fue destruido en 1936. En los últimos años ha sido objeto de una compleja restauración que le ha devuelto en parte su antiguo esplendor. El cuerpo de San Isidro permaneció en la capilla de su nombre hasta su definitivo traslado a la colegiata de la calle Toledo por orden de Carlos III en 1769. En la calle de Toledo
se encuentra la Real Colegiata de San Isidro. Este monumental edificio del siglo XVII desempeñó las funciones de Catedral de Madrid durante muchos años, hasta la consagración de la Catedral de la Almudena. En el altar mayor del templo yacen los restos de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Ya más alejados del centro, el recorrido terminaría en el puente de Toledo, donde se encuentran los templetes barrocos que albergan las esculturas de San Isidro y Santa María de la Cabeza del siglo XVIII, y la ermita de San Isidro, situada en el paseo de la Ermita del Santo, que todavía conserva la fuente del milagro que dio origen a su construcción. Según la tradición, el santo hizo brotar agua de la tierra para satisfacer la sed de su amo Iván de Vargas. La creencia en los poderes curativos y medicinales de este agua justificó el origen de la ermita y el que los madrileños acudieran al lugar, para que después de rezar y encomendarse a su santo patrón bebieran agua y la recogiesen en botijos u otros recipientes. Después quedaría todo el resto del día para el regocijo y el esparcimiento. En los últimos años, el Parque de San Isidro, que ocupa el espacio de la antigua pradera, sigue recibiendo a multitud de madrileños el día del patrón de Madrid. Y aquí termina nuestro recorrido, con el deseo de que el museo pueda reanudar su actividad lo antes posible. Hasta pronto.